Hola de nuevo, bienvenidos a esta grabación de Crónicas de un terapeuta, donde vamos a platicar de terapia de conducta y lenguaje, que será el tema de la grabación de hoy. Este tema me parece importante abordarlo temprano porque definitivamente hay una necesidad en nuestra comunidad clínica. Con esto me refiero a personas con trastornos del neurodesarrollo. Existe una necesidad marcada por especialistas que sepan ambos de cómo rehabilitar el lenguaje de alguien, por ejemplo, con autismo, y al mismo tiempo cómo manejar a cualquier paciente, digamos, cliente, inclusive hasta en sus peores momentos. Y también cabe mencionar y hacer conciencia de que la terapia de lenguaje o de conducta no es simplemente arreglar comportamientos malos. La terapia de conducta se puede utilizar para enseñar cualquier cosa virtualmente, y lo que hace es que te permite enseñar sin hablar, básicamente. Entonces, el, esto surge, yo, yo comencé como, podríamos decirlo, como conductista hace más de 20 años, trabajando con niños con autismo. Trabajaba en sus casas porque antes no había, hace 20 años, no había centros como los hay el día de hoy, o no había tantos centros y lugares para darles a los niños terapias. Entonces les damos las terapias a los niños en sus casas. Y fui entrenado por un conductista, un psicólogo conductista, y esa fue mi iniciación al mundo del autismo. Con el tiempo recuerdo que era parte de mi trabajo llevar a uno de los niños con los que yo trabajaba a sus sesiones de terapia del lenguaje. Y en aquel entonces yo no conocía de terapia del lenguaje, yo solo conocía de conducta. Y cuando llevo al niño a la terapia y veo a la terapeuta, una señora, una terapeuta muy linda, por cierto, muy amable, una señora que en aquellos años era la única terapeuta en la región que se atrevía a tratar a niños con autismo. Para los que son nuevos en este mundo, antes los papás hasta escondían los diagnósticos de los niños para que se los aceptaran en las escuelas y en las terapias. Pero esta terapeuta los aceptaba y les daba alguna medida de esperanza a las familias que iban con ella. Pero sin saber, pues yo veía que ella jugaba con los niños y que no había necesariamente una estructura, no, por lo menos no la había como la teníamos en la casa de los niños. En la casa de los niños teníamos un especialista que nos vigilaba nuestro método, nuestra manera de enseñar, de jugar y de apuntar, tomar notas, recolectar información acerca de todo lo que hacíamos. Y cuando yo llevaba a este niño a la terapia de lenguaje, yo veía que la terapeuta pues no anotaba mucho, jugaba con él, pero no le encontraba yo una estructura al juego. Y bueno, al final de los 50 minutos, pues no veía yo al niño muy diferente. Pero era mi perspectiva, mi ignorante perspectiva en ese momento, que tampoco estaba muy equivocada. Años pasan y hago mi entrenamiento como patólogo del lenguaje, y volteando hacia atrás, pues te das cuenta que el terapeuta del lenguaje promedio, la gran mayoría de los terapeutas del lenguaje, no están entrenados para manejar a niños que no saben poner atención, que no integran información auditiva, que no siguen instrucciones, que no toman turnos, que tienen excesivos comportamientos autoestimulatorios, que no pueden participar en actividades sostenidas. Y a través de los años, eh,
Después voy a trabajar a un distrito escolar donde estuve 4 años como patólogo del lenguaje. Y se reafirma eso porque veo que no solamente los terapeutas del lenguaje no saben cómo manejar a los niños pues cuando tienen días difíciles, pero los maestros tampoco saben, los directores, los maestros de educación especial tampoco saben. Y empieza a haber un desencanto del sistema. No duré mucho tiempo, duré como 4 años o 5 años trabajando para el sistema público en Estados Unidos y decidí que serviría más si me dedicara al sector privado y pusiera mis servicios a la disposición de mis comunidades por medio de centros en los que se puede atender a familias de manera individual y con la calma y cuidado que se debe. Fui a muchas juntas en escuelas, cientos de juntas en México, en Estados Unidos, en Inglaterra también, y vi lo mismo, ya lo he platicado. Vi educadores muy dedicados, terapeutas muy dedicados, muy trabajadores, pero con falta de información, falta de infraestructura, falta de material. Pero bueno, la lección aquí es que como padre de familia, no te dé miedo preguntar si llevas a tu niño a terapia de lenguaje y tienes dificultades de conducta en casa. Un buen terapeuta de lenguaje también sabe de comunicación social. Y un niño que no se comunica con palabras y se comunica con golpes, por ejemplo, pues muy, muy seguramente tiene alguna forma de un trastorno de comunicación social. Y un buen terapeuta del lenguaje debe estar entrenado en cómo cambiar hábitos actuales de comunicación, por ejemplo, agresión, y convertirlos en métodos funcionales como el habla, la producción de señas u otros métodos alternos de comunicación. Pero bueno, esto requiere de un grado de entrenamiento y experiencia manejando comportamientos difíciles. Por lo tanto, también recomiendo a terapeutas del lenguaje que no sepan todavía cómo manejar en momentos terapéuticamente, digámoslo así, difíciles en cuanto a conducta se refiere. Les recomiendo un par de cosas. Una, que busquen entrenamiento, que busquen capacitación para que agreguen a su arsenal de herramientas métodos que les permitan trabajar hasta con el más difícil de los casos. Y número 2, cuando no estén en esa posición, es decir, cuando se presente una familia que tiene, está comprometida conductualmente y socioemocionalmente, y no tienes tú la experiencia y el conocimiento para atender a este niño en sus sesiones de terapia o a esta persona, te sugiero que les digas a la familia y les ¿no? compartas que tú no estás calificado, calificada, entrenado para atender esta clase de casos, y busca referirlos al especialista adecuado, en vez de decirle a la familia que su hijo no está listo para recibir terapia. Eso lo veo muy seguido. Veo que familias vienen conmigo y me dicen que un terapeuta les dijo que su hijo no estaba listo para recibir terapia, cuando la verdad era que el terapeuta no estaba listo para recibir a su hijo en terapia. Entonces yo prefiero que un terapeuta diga no estoy listo para recibir a tu hijo, que tu hijo no está listo para recibir terapia, porque de esa manera la familia tiene una solución que encontrar, no simplemente un, pues una negación y un rechazo, ¿sí? Y es la verdad, porque salvo casos muy excepcionales, por grave que sean los casos, si tienes el conocimiento lo puedes manejar con el apoyo necesario.
Y, y es nuestra responsabilidad, se nos olvida a los terapeutas del lenguaje, eh, eh, que también es nuestra responsabilidad aprender esto. A mí me envían a veces a los niños y dicen, ve con, ve con Daniel. Y está bien, me los mandan y los trabajo, pero todos deberíamos de saber, todos deberíamos de desarrollar esa paciencia y esa empatía por alguien que está viviendo su peor momento, porque todos los hemos tenido. Y la gran mayoría, me atrevo a decir, que hemos tenido a alguien a nuestro lado que nos ha acompañado en esos peores momentos. Hayan sido nuestros padres, hermanos, amigos. Y es importante eh, recordar esto para realmente proyectar una empatía genuina a tu niño. Si tú, cuando tu niño pierde el control, tú como terapeuta o como padre te exaltas, te tensas, usas un volumen, un tono, una inflexión de voz que reflejan frustración, tensión, tú sabes que tu niño lo va a entender. Un niño con autismo tiene problemas de lenguaje. Eso significa que al no poder entender lo que escucha, él va a tratar de entender lo que ve y va a tratar de, por lo tanto, de entender tu lenguaje corporal, tus pausas, tu volumen, la manera en que caminas y ver qué significa eso, si estás contento, si estás enojado. ¿Por qué? Pues porque cuando estás contento le das lo que quiere y cuando estás enojado no le das lo que quiere. Punto final. Entonces tu hijo está toda su vida tratando de averiguar cómo te sientes. Sí. Es por eso que enseñamos y hablaremos en centro de control en otro episodio. Por eso entrenamos a los padres a recuperar su propio centro de control primero, para que el niño no esté tratando de averiguar cómo te sientes. El niño siempre te vea tranquilo. Una vez que un niño siempre te ve tranquilo, se deja de preocupar por cómo tú te vas a sentir y se empieza a preocupar más por lo que, por ejemplo, le quieres enseñar o el juego que estás jugando con él en ese momento. Esto viene con la práctica. No te voy a decir que, que fue fácil desde un principio. Yo comencé trabajando con adolescentes y adultos con problemas conductuales, trastornos de agresión serios en los que pues, corríamos riesgo, ¿no? Nuestra seguridad física, pero fuimos entrenados para manejarlos eficazmente y así lo hicimos. Eso no elimina los miedos que uno siente al estar en ese tipo de momentos y las aprensiones. Pero yo les digo a los terapeutas, mira, si tú no haces algo informado y bien hecho, ya nadie lo va a hacer. Somos, somos la última línea de defensa para padres de familia que muchos de ellos no tienen la menor idea de cómo reaccionar. Después de a veces décadas, no saben cómo reaccionar a sus hijos. Si supieran, no vendrían contigo a tu consultorio. Piénsalo de esa manera. Entonces, si eres terapeuta y tienes aprensiones acerca de recibir casos difíciles, bueno, pues no los recibas si no puedes, pero ve y entrénate, toma un curso, toma nuestro curso, eh, aprende cómo, que es posible. Eh, Mira, en la vida de un terapeuta hay muchas cosas que uno hace que lo hacen sentir bien, que lo hacen sentir que tiene propósito, que lo hacen sentir que fue bueno que se levantara uno por las mañanas. Pero pocas cosas dan esa satisfacción como trabajar con alguien que está sufriendo porque no puede controlar sus impulsos y verle a través de las sesiones aprender a cada vez mejor recuperar el control de sí mismo y aún más allá aprender a convivir, establecer amistades, sonreír otra vez y hacer las paces con la sociedad. Eso es algo
mágico, si quisiera describirlo, aunque, aunque puede ser muy técnico si tengo que explicarlo. Pero un trastorno de agresión, un problema de conducta, no es solamente un niño mal portado. Así es que la terapia de conducta no es solamente una medida como arreglar comportamientos malos. Eso es, a veces hay cuestiones urgentes que hay que arreglar y las arreglas, entrenas a los papás, les das estrategias y las demuestras y les ayudas a aplicarlas en casa y en la escuela y demás. Pero el terapeuta que sabe de conducta también sabe motivar, sabe cuándo mejor darle sus premios a sus niños para obtener el mejor rendimiento, sabe qué tipo de premios darle a sus niños, qué tan seguido. Esos son conocimientos que vienen de la intervención conductual. Si yo a mi niño lo premio y no tengo una estructura de cómo lo premio durante las sesiones de intervención, pues de eso también va a depender qué tan efectivas sean las sesiones, aparte del material y aparte de las actividades que yo presente. Si no tengo un plan acerca de cómo y cuándo y qué voy a darle a este niño como motivación para mantenerle enfocado y dispuesto a aprender lo que estoy enseñando, el rendimiento no va a ser el mismo. Entonces la terapia de conducta eso también te ayuda a hacer, a saber cuándo recompensar a alguien. Porque también hemos aprendido a través de los años que antes creíamos que tenías que castigar comportamientos malos, esto fue hace mucho tiempo, y como 50 años, y premiar comportamientos buenos. Ahora sabemos que no es necesario castigar comportamientos malos o inapropiados, simplemente es premiar los buenos y los que no sirven van a ir eh, desapareciendo si en realidad se les deja de recompensar. Entonces, este tipo de conocimientos te ayuda como terapeuta y como papá, porque te empiezas a dar cuenta que no es necesario frustrarte, levantar la voz, estar constantemente llamando la atención del niño al llamar su nombre, pedirle que ponga atención, ponerse uno nervioso porque el niño no está poniendo atención. No tienes que hacer nada de eso. Hay cosas que puedes hacer de manera muy sencilla. Por ejemplo, cuando tu niño tiene un momento malo, a veces a los niños ya ves que llevan a terapia y llegan dormidos en el carro y los bajan y no saben ni dónde están. Ya los meten al consultorio y están así como, ay, no les gusta y empiezan a llorar a veces, ¿no? Las primeras sesiones, porque cuando aprenden a ya ir a su terapia y les gusta, pues hasta quieren ir. Un niño que no quiere ir a terapia, pues cuidado, tienes que arreglar algo ahí. Al principio ahí puede haber un periodo de ajuste. Y tienen sus momentos difíciles. ¿Sabes qué hacemos? Los esperamos. Los esperamos porque no tiene nada... Primero, no tiene nada de malo llorar. Y segundo, pues yo no voy a poder callar al niño, no lo puedo calmar, no puedo hacer nada. Tengo que dejar que pase la tormenta. Cuando ese niño se calme, cuando los niños se calman, ya nos acercamos a jugar con ellos, sin decir nada, sin reproche, tranquilamente. Los niños se van dando cuenta que cuando tienen momentos malos, pues los dejamos cuidadosamente y amablemente y ahí estamos al pendiente. Los dejamos que tengan sus momentos y saben que cuando se calmen continuamos interactuando con ellos, continuamos jugando con ellos de la manera más amable, como si nada hubiera ocurrido. Y eso es lo que recomiendo que hagan padres de familia en casa también. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión que hablemos de centro de control, de cómo recuperar nuestro centro de control. Mm, porque es necesario para muchos de nuestros niños. La paciencia que tenemos que desarrollar, si no la tienes, desarrollala. Porque si tú no te puedes controlar en tus peores momentos, ¿cómo esperas que tu hijo se controle en sus peores momentos? Esa es la cuestión aquí. Esta fue la conversación del día de hoy. Gracias por acompañarme
Mira, si te gustan estos videos, que los voy a seguir produciendo, y escuchen quien escuche, deja un like, pon un comentario, suscríbete al canal de YouTube si puedes. Ayuda, eso ayuda. No, no me gusta estar pidiendo estas cosas, pero ayuda al algoritmo y a que más gente tenga acceso a esta información y a la otra información que pongo en las redes. Comenta con lo que sea, una carita feliz si quieres, o sugiere un tema del que quieras escuchar. Aquí contaré algunas historias que espero te sirvan y hasta la próxima.